Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A lo largo de los años, a lo largo de la experiencia, especialmente en el ámbito cristiano, evangélico, me he dado cuenta que muchas veces no todo lo que brilla es oro. Y me he dado cuenta de las personas que de verdad reflejan el amor, el cariño y la naturaleza de Jesucristo. Y he podido experimentar lugares donde nunca te daban una segunda oportunidad. Esos lugares yo siempre le llamo un lugar sin gracia. ¿Qué es un lugar sin gracia? Un lugar sin gracia es un lugar sin futuro. En Mateo 9, versículo 13, Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, que conocían lo que dijo el profeta Oseas 6:6, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esa palabra de Oseas 6, cuando uno tiene la posibilidad de leerlo, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el hebreo era el idioma que principalmente se hablaba y se comunicaba en el templo. Unos 400 y pico años antes, cuando el escriba Esdras vino a Jerusalén, se dio cuenta que muchos de los niños ya ni hablaban hebreo, hablaban arameo. Y el Señor Jesucristo también, en los 4 evangelios podemos observar cómo Él hablaba arameo. Hoy por hoy se está seguro que el idioma principal de Jesucristo era el arameo. ¿Sabía hablar algo de Egipto? También, porque probablemente hasta la edad de 4 o 7 años estuvo en Egipto. Tuvo que huir de Herodes. ¿Sabía algo de griego? Por supuesto. Era el idioma que se había expandido a partir del año 330 a.C. por la conquista de Alejandro Magno. Y luego existía el latín. Pero el latín era más la comunicación en el Imperio Romano. Pero el idioma que primordialmente se usaba era en la comunicación del imperio, era el griego, y para ser exactamente era un dialecto, koiné. Pero en Galilea, en Jerusalén, el idioma primordial era arameo. Podemos leer, oír como Jesucristo dijo: Talita Kumi, niña pequeña, levántate, en arameo. Éfata. O originalmente, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, la Biblia alemana y española dice Hosanna. Pero la gente en los textos antiguos que encontramos pone Hoshiana, que es arameo.
Cuando Jesucristo hablaba con el pueblo, Él usaba el arameo. Y cuando cita el profeta Oseas 6:6, tenemos que saber que en hebreo y en arameo, cuando Jesucristo pronunció Oseas 6, versículo 6, la Biblia alemana, o muchas Biblias alemanas y españolas, dicen, porque misericordia quiero. Pero originalmente en hebreo, dice la Biblia hebreica Sturcandencia y los textos antiguos, dice, porque gracia quiero. Casi 241 veces en el Antiguo Testamento, cuando se traduce la palabra Chesed, que es hebrea, cuando se traduce al castellano, incluso al italiano, he podido observar, o al alemán, muchas veces se usa la palabra misericordia. Y misericordia no es lo mismo que la gracia. Porque si no, no hubiera sido necesario tener dos palabras diferentes. 241 veces la Biblia alemana y en muchas traducciones españolas, donde en el Antiguo Testamento pone misericordia, originalmente pone la gracia. Hay un estudio bíblico que doy específicamente usando las palabras en hebreo sobre la diferencia entre la gracia y la misericordia. Te lo puedo enviar si quieres estudiarlo juntamente con este estudio bíblico. Si tú dices, pastor, yo quiero esta prédica, coge tu teléfono ahora y envíame un mensaje al 618 593 588. Repito, todo lo que digan, pastor, me encantaría aprender sobre eso. Lo que es la gracia, lo que es la misericordia, lo que es el favor, la compasión. Tengo un estudio amplio sobre eso porque es bueno conocer la diferencia. Todo proviene de la misma fuente del amor de Dios. Pero Dios el Padre usa diferentes palabras, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para enseñarnos. Si tú deseas tener este estudio bíblico juntamente con el otro, hazlo así. Envíame un mensaje al 618 593 588. Hoy, en este estudio bíblico, quiero ayudarte a reconocer el lugar donde vives, día a día, sea la familia, sea el trabajo, incluso la iglesia. Y quiero darte unos cuantos indicativos para que reconozcas un lugar sin gracia. Porque un lugar donde no hay gracia de Jesucristo es un lugar que no va a tener futuro. Jesucristo le dijo a los escribas, id, aprended. Quiero gracia y no sacrificio. Luego Mateo capítulo 12, versículo 7 lo repite. Dice, y si supieses qué significa gracia quiero y no sacrificio, dice, no condenaréis a los inocentes. Me he dado cuenta que donde no hay gracia, hay crítica. Donde no hay gracia de Jesucristo presente, hay mucho chisme. Me han dicho, pastor, le oigo tantas veces hablar de la gracia. Sí, si pudieras hablar con un pez, te hablaría del agua. Si hablarías con un pájaro, del viento. Porque el agua es elemento donde el pez se mueve.
Y la gracia es nuestro elemento celestial. Querido oyente, el día que por la gracia del Señor, desde el cielo, no de la tierra, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 10 y 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí ni aprendí de hombre ninguno, sino de Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo personalmente quien le reveló a ese ex fariseo llamado Saulo de Tarso, que luego iba a ser llamado el apóstol Pablo, le reveló que la justicia que él buscaba, la paz que él anhelaba, todo estaba en la gracia. Querido oyente, nos podemos imaginar lo importante que es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es la vida a cual el diablo nunca tuvo acceso. Él usó la ley para condenar. Él usó la ley, como dice en Apocalipsis 12, 10 y 11. Fue echado fuera el acusador de los hermanos. El enemigo solo te puede acusar conforme a una ley. Pero si estás bajo la gracia de Jesucristo, estás bajo el perdón continuo. Por eso, querido oyente, la gracia de Jesucristo es tan importante. Todo proviene de la gracia. Mateo capítulo 23 dice: ¡ay, hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el canelo y el comino? Déjame traducirlo al idioma de hoy. ¡ay, hipócritas! Diezmáis los bombones, los chicles, los chuches, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la gracia y la fe. Tremendo. Chesed. Wow. Amuná. Impresionante. Tzidkenu. Impresionante. Todo en hebreo. La justicia, la gracia y la fe. El profeta Oseas 6, versículo 6, dijo: porque gracia quiero ver, no sacrificio. ¿Qué es un lugar sin gracia? ¿Cómo se reconoce un lugar sin gracia? En un lugar sin gracia, uno siempre se siente agobiado, porque parece que nunca cumple esa regla religiosa. Tiene que hacer más y más sacrificios y más dolor. Acuerdo de una hermana que vino, que me dijo que estaba en una iglesia, pero le pude enseñar que no era una iglesia, era una secta, donde tenían que hacer sacrificios cada 2 por 3. Sacrificio por la familia, sacrificio por esto, sacrificio. Si querías un trabajo, tenías que sacrificar conforme al trabajo. Y me dijo: pastor, ya he dado mi coche, mi casa, y mi familia todavía no está salvada. Y me puse la mano a la cabeza y dije: ¿qué has hecho? Sí, pastor, me dijeron que tenía que sacrificar. Y le dije: hermana, mira, te comento. Te felicito por tu buen corazón, pero no fue correcto. Te felicito. Mira, nosotros tenemos una relación con Dios el Padre. Él es nuestro papá. Tú no eres judío. Tú no estás bajo la ley. Tú no estás bajo el Antiguo Testamento, donde se podían sacrificar cosas para alcanzar ciertas cosas.
En el Nuevo Testamento, todo va por relación y amor. Y me miró con gran ojos y me dijo: pastor, entonces todo fue en vano. Le dije: creo que no, porque el Señor vio tu corazón. Pero no hagas más esas tonterías. Si necesitas algo al Señor, díselo como una hija. Acércate a Dios el Padre como una hija. No como un siervo, no como una esclava, como una hija. Y dile: papá, ayúdame. Hazlo tú, que mi familia sea salva. ¿Sabías, querido oyente, que el Salmo 25:10 dice que todos los caminos del Señor son gracia? Si el Señor hace algo, lo hace por la gracia. Todo lo hace por la gracia. Un lugar sin gracia también se reconoce en una cosa, ¿sabes en qué? Es un lugar que nunca perdona, nunca olvida. Un lugar sin gracia no te deja descanso, te agobia. ¿Qué dijo Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis cargados de cualquier religión, leyes, venid a mí, yo daré descanso. Un lugar sin gracia es un lugar que nunca olvida. Siempre te acuerda a tus pecados, a tus caídas. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio y en las iglesias, todo lugar donde hay una falta de gracia, siempre hay un recordar de pecados antiguos, de fallos antiguos que uno ha hecho. La falta de gracia tiene una memoria tremenda. Un lugar sin gracia no te permite, no te da la oportunidad de empezar de nuevo. En ese lugar no existe lo que dice el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 1, versículo 15. No existe la segunda gracia. Aquí el apóstol Pablo habla de una segunda gracia. Y sabes, querido oyente, mire, ayer noche, cuando estaba solo, esta mañana también, sentí que hoy, en este día, hay muchas personas que me están oyendo que van a recibir la segunda gracia. Todo va a empezar de nuevo, porque la gracia del Señor se ha levantado con fuerza y brillo sobre tu vida. Hoy es el lugar, el momento de la segunda gracia. Una nueva gracia sobre tu vida. Un nuevo comienzo. El pasado es borrado. El pasado es quitado. Y todo empieza nuevo en tu vida, querido. Un lugar sin gracia usa el Nuevo Testamento como si fuera el Antiguo. Personas legalistas siempre dicen: pero está escrito y así será. Antiguamente teníamos los fariseos, los saduceos, los escribas. Hoy tenemos los legalistas, que usan el Nuevo Testamento como si fuera el Antiguo Testamento. Todo es ley, todo es pecado. Y en un lugar sin gracia, el diablo parece que está en todo lugar. Todo es el diablo. En un lugar donde no predomina la gracia de Jesucristo, el diablo parece tener más poder de lo que de verdad tiene. Y en un lugar, en una iglesia, en un liderazgo donde no hay gracia, antes o después hay división.
Lo he observado una y otra vez en otras iglesias. Me preguntó el otro día un pastor joven: pastor, ¿usted ha tenido en su iglesia una división? Yo dije: no, ¿para qué la voy a tener? No la quiero. No la quiero ni la vamos a tener. Porque es un lugar con autoridad, con liderazgo sano y un liderazgo bajo la gracia. Donde no hay gracia, antes o después hay división. Te lo prometo. La falta de gracia, he observado, muchas veces es la razón de divisiones en iglesias. Pero déjame darte unos indicativos sobre un lugar, un trabajo, una familia, una iglesia, una relación sin gracia. Como hemos leído en Mateo 9, 11 al 13. Id y aprended. Yo quiero gracia, no sacrificio. Hay un texto impresionante en Salmo 43, versículo 1. Y déjame directamente ir al hebreo. A ver. Me han preguntado: pastor, ¿usted cómo lee la Biblia? ¿La lee en español, en alemán? ¿Cómo lee la Biblia? Bueno, os confieso una cosa. Yo leo la Biblia día a día, la empiezo a leer. Yo leo la Biblia en alemán. Ese es mi primer idioma. Pero, siempre, paralelamente tengo el texto hebreo o griego, o si es necesario, arameo. Tengo abierto. Significa que cuando leo en alemán, sé lo que dice en griego, porque conozco el texto básico que pone en griego. Son aproximadamente 11.460 palabras en griego. Eso me apasionó, fue mi pasión toda desde el principio. Yo me acuerdo ir al trabajo en Alemania y llevarme una maleta, una maleta donde normalmente se llevaban los bocadillos, todo, y no había ni un bocadillo. ¿Por qué? Porque llevaba léxicas, ¿cómo se llama en español? Diccionarios, que pesaban casi 1 kilo. Y me llevaba siempre 3 léxicos, diccionarios. Uno que era una Biblia tremenda, inmensa. Luego, un libro de teología y un libro primordialmente en griego y cuando era necesario en hebreo. Y siempre me apasionó saber lo que pone, en qué idioma Jesucristo habló y qué dijo. Porque hoy, gracias a Dios, tenemos Biblias muy buenas, como la Reina Valera y otras Biblias que son muy buenas. Y leyendo Salmo 43, versículo 1, me quedé asombrado. Porque Salmo 43, si abrimos la Biblia a las Américas, dice: hazme justicia, oh Dios. Dice: defiende mi causa contra una nación impía. Esa palabra nación impía es la palabra que se usa en hebreo, que significa lo hacit. Y lo hacit proviene de la palabra lo geset, que significa lo, en hebreo es no, geset, gracia. Un hijo del, si os acordáis, David dejó llamar a un hijo de Jonatán de un lugar que se llamaba Lo-Dabar. Lo, en hebreo, significa no, o que no existe. Lo roí, o Lo-Dabar, que en hebreo significa el lugar sin palabra. Y aquí, lo hasit proviene de la palabra lo geset. Y cuando dice aquí, límpiame
líbrame de gente impia, en la Reina Valera, en hebreo pone líbrame de gente que no tiene gracia. Hay tanta gente que no tiene gracia. Es impresionante. Gente que no tiene gracia, no tiene perdón, no tiene paciencia, no cree en otros. Un líder sin gracia no confía. Un líder sin gracia pretende controlar todo. Gente impia, interesante. Gente impia, que pone en hebreo, otra traducción dice, líbrame de gente mentirosa y perversa. Impresionante. Una nación sin gracia. Un lugar sin gracia. ¿Sabes cuándo te das cuenta que en un trabajo no hay gracia? Cuando hay bullying. Bullying es la señal que es un lugar sin gracia. Un lugar diabólico. Donde no hay gracia. No hay oxígeno para tu mente, tu alma. No hay desarrollo. No hay colores. No hay paz, no hay gozo, no hay amor. Obsérvalo. El otro día me preguntaron una pregunta, pastor. Tenemos un problema con una persona en la iglesia. Y cuando me preguntaron, me di cuenta que la respuesta no era tan difícil. Porque todo dependía si esa gente tenía gracia o no. Y yo le dije, todo depende de la gracia que tienes. Déjame intentar explicarlo. Imagínate que la vida es un camino. O déjame explicar mejor todavía. El otro día, hace un poco de tiempo, estaba yo con mi hermano en Almería tomando un café. Y de repente pasaron unos coches con unas pegatinas blancas y negras. Eran prototipos de coches que tenían una pegatina por si acaso le haces una foto, para que no se den cuenta que es un Mercedes, un Volvo, un Volkswagen o lo que sea. Siempre las grandes empresas, cuando sacan un prototipo, le ponen a los coches una pegatina que es muy difícil para una cámara hacerle una foto correcta de sus conturas para ver si es un Porsche o whatever. Vale. Esos coches prototipos tienen sensores, hasta 630 sensores, son cosas que van conectadas a un programa. La puerta, la luna, la luz, las ruedas, los frenos, el motor, todo. Pero, ¿sabías dónde uno de los sensores más importantes están? En los amortiguadores, creo que se llama en español. ¿Por qué? Atención. Porque esos coches prototipos, antes que se producen en gran número, tienen que ser aprobados. Si soportan las calles, el calor, la humedad, el frío, la nieve, la lluvia. Pero lo más importante, me dejé explicar de un hermano que es ingeniero, doctor ingeniero, director de ITV en Alemania, uno de los jefazos. Me explicó que los indicativos más fuertes, más importantes, son los amortiguadores. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, pastor, muy fácil. Porque el amortiguador, o como se llama en español, Stoßdämpfer en alemán, decide
¿Cuántos golpes se le da a la carrocería? El amortiguador decide cuántas vibraciones se transmiten a la chapa. Y si el amortiguador es duro, antes o después las soldaduras y los tornillos se aflojan y se rompen. Por eso me explicó que los indicativos más fuertes que necesitan cuando un coche es aprobado, mayormente son amortiguadores. ¿Por qué? Porque de ahí depende si el coche se deforma. Muchas veces las puertas no cierran bien porque los amortiguadores, esos Stoßdämpfer, son muy duros. Y los golpes de la calle se transmiten muy fuertes al coche. Incluso la luna de cristal le entra al agua porque eso, algún Stoßdämpfer, o como se llame, le pegan porrazos al coche. Y entonces cuando yo oí eso, me acordé de la gracia. Todos caminamos el mismo camino. Todos tenemos que tomar las mismas calles. Seas español, sea alemán, sea de la India, sea de donde sea. Tienes todo. Nosotros tenemos que pasar por las mismas calles. Por eso, nosotros, queridos, la vida depende, para nosotros depende que cómo o como se llama, lo estoy buscando en español la palabra, cómo se transmiten los golpes a tu vida. Y sabes, todo depende cuánta gracia tienes en tu vida. Si tienes mucha gracia, entonces las cosas, los golpes, van a ir más fácil. Si no tienes gracia, lo estoy buscando en español, esa palabra, porque si no tienes gracia, no vas a tener, sí, amortiguador. Si no tienes un amortiguador de gracia, la vida te va a hacer duro. La pregunta es, ¿cuánta gracia tienes? Porque el amortiguador absorbe los golpes de la vida. Quiero preguntarte una cosa. No quiero preguntarte qué rápido es tu motor. No quiero preguntarte qué color tiene tu coche de vida. La pregunta es si el amortiguador todavía funciona en tu vida. Porque como tú vas en el coche de tu vida, tú vas a recibir los golpes, pero la pregunta es, ese amortiguador que se llama gracia, ¿cuántos golpes puede absorber? Cuando nosotros nos ponemos duro, yo creo que en español se llama piel de flor o flor de pluma o algo así. Cuando no soportas cosas. En alemán hay una palabra que se llama dünnhäutig. Cuando todo te estorba, todo te amarga. ¿Sabes lo que pasa? Es una falta de gracia. Cuando tú no le perdonas a otros, es una falta de gracia.
Cuando juzgas los otros, cuando te crees mejor que los otros, como esta parábola de Jesucristo en Lucas 18. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Gente legalista, gente religiosa, no tienen ese amortiguador que soporta los golpes de la vida. Querido oyente, donde no hay gracia, no hay futuro. Sí, pastor, pero esta mujer ha pecado y ¿cómo va a ministrar en la iglesia? Perdona, todos hemos pecado. Todos. Todos. Y si alguien está sin pecado, le invito a buscar conmigo piedras para tirarlas. Jesucristo tuvo completamente razón cuando dijo en Juan 8, sí, pero ella ha pecado, ¿vale? El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Como me dijo uno, sí, pero nosotros, como líderes, tenemos que proteger la iglesia. Vamos, querido, primero protégete a ti mismo, que no te ponga duro. Y dice la Biblia que los fariseos, acusados por su propia conciencia, donde no hay gracia, la conciencia no funciona. Querido oyente, mire, yo no era antes cristiano para nada, absolutamente nada. Pero me di una cosa cuenta. Cuando vine a la iglesia, y yo en toda mi vida solo estuve en una iglesia en Alemania, una iglesia pequeñita que luego, gracias a Dios, creció. Pero ¿sabes qué, querido? Había un legalismo, había una religión brutal, tanto que prácticamente esa iglesia hoy ya no existe. Cuando yo me vine para España, una familia aramea que habla todavía el arameo original como habla Jesucristo, teníamos dos familias árabes en la iglesia que hablaban el arameo original, absolutamente, leían la Biblia en el mismo idioma que Jesucristo hablaba. Y ese hermano Hasid se me acercó y me dijo, el hombre de la gracia se va. Esa fue la frase. Der Mann der Gnade geht. Cuando yo le dije a la iglesia que me venía para España, este hermano me dijo, el hombre de la gracia se va. ¿Y qué pasó? Toda esa linda iglesia que por la gracia había crecido, de repente todo se puso tan difícil. Solo podías ministrar si parecías ser perfecto como el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién no es? Solo los hipócritas, los que esconden su pecado. Y lamentablemente terminó todo mal. Porque donde no hay gracia, no hay un nuevo comienzo. Querido oyente, mire, yo no sé si eres evangélico, católico, ortodoxo, adventista o de la iglesia pentecostal o de la iglesia bautista. Pero ¿sabes qué, querido? Todos nosotros necesitamos tanto la gracia.
todos. ¿Sabes por qué? Porque fallamos todos los días. Pon tu confianza en la gracia. Dile al Señor, como dice Salmo 90, versículo 14. El único salmo de Moisés dice: sáciame por la mañana con tu gracia. Lléname con tu gracia, Señor, porque me encontraré con personas sin gracia. Querido oyente, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuánta gracia tienes en tu vida? Porque conforme a esa gracia, a ese amortiguador, así vas a vivir la vida. Golpes vienen, sí. Pero la pregunta es si el amortiguador de la gracia en tu vida se ha puesto duro. Y querida, le doy un consejo. Deja de corregir las personas cada 2 por 3. Es obra del Espíritu Santo convencer. Tú y yo le podemos acercar el amor de Dios, la gracia del Señor. Pero cada uno lo tiene que aceptar para sí mismo. ¿Cuánto desearía yo de todo corazón que todos estemos llenos de la gracia de Jesucristo? Donde no hay gracia, no se le da la oportunidad a otro. Donde no hay gracia, hay inseguridad. Donde no hay gracia, hay temor. Porque según primera carta de Timoteo capítulo 1, 14, la gracia viene con el amor y con la fe. Donde hay gracia, la gracia de Jesucristo, hay amor, hay fe, hay esperanza, hay paciencia. Y queridos, todos nosotros necesitamos la gracia. Por eso, oye lo que dice el Señor: id y aprended. Observa personas de gracia. Personas de gracia no son personas que cada 2 por 3 te están corrigiendo para acá y para allá. No. Porque muchas veces, queridos, ¿no te crees que Dios el Padre conoce todas nuestras faltas? ¿No te crees que Dios el Padre nos conoce mejor que cualquier otra persona? Y aún eso, Él no nos condena. Él dice en el profeta Sofonías, como dice en hebreo, Sefania: por amor a ti me callo. ¿Por qué se calla? Ay, mi alma te alaba, porque lo sabe todo. En un matrimonio también. Aunque tú conozcas los fallos o las faltas de tu esposo o de tu esposa, cállate. Porque un lugar sin gracia es un lugar cansino, agobia, cansa. ¿Y cuánto desearía yo de todo corazón que la gracia de Jesucristo te acompañe? Que se cumple lo que dice en hebreo, en Salmo 23, versículo 6. Solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Querido oyente, si tú deseas tener esta enseñanza y la otra, enseñanza sobre la diferencia entre la gracia y la misericordia, envíame un mensaje. Coge tu teléfono y marca el 618 5
93 588. Repito. Todo lo que digan, pastor, me encantaría tener esta enseñanza. Porque ahora vamos a hacer una oración. Porque es el amor del Señor el que quita toda esa amargura. Es la gracia que te va a permitir empezar de nuevo. Si tú piensas, querido, querida, que es necesario hoy hacer un nuevo comienzo, hazlo. Hoy es el día. Empieza de nuevo. Vamos a hacer una oración y tú vas a empezar de nuevo, porque tú estás bajo la gracia. Y bajo la gracia vivir es vivir en Romanos 8, versículo 1. No hay condenación. Y versículo 38, 39 de Romanos 8. No hay separación. En la gracia no hay condenación y no hay separación. Como dije, si tú deseas tener esta enseñanza, coge tu teléfono ahora y marca 618 593 588. Y vamos a hacer una oración para todos los que digan, pastor, yo quiero empezar de nuevo. Y convierte estas palabras en una oración. Y di conmigo, Señor Jesús, nadie mejor que tú me conoce. Tú sabes, Señor, cuánto te necesito. Y te pido, Jesucristo, dame esa segunda gracia. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Y te pido, Señor Jesucristo, lléname con tu gracia. Y gracias, Señor Jesús, que hoy puedo empezar de nuevo. Porque solamente la bondad y la gracia de Jesucristo me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y si usted desea recibir esta enseñanza, envíeme un mensaje al 618 593 588. Que el Señor le bendiga. Shalom.